Ahora, el jardín de Cherilly. Después, la fiesta de Pincamena. Esto es Spooky Brumivel. My Little Pony. El jardín de Cherilly. Escrito por Unai. Primera parte. El teatro entero era un hervidero de voces provenientes de cientos de ponis entusiasmados, cuando Cherilly se asomó con cuidado entre las cortinas que ocultaban el escenario. Ella vio filas y filas de ponis sentados tranquilamente en sus asientos o en movimiento, hablando entre sí mientras esperaban o haciendo un último viaje para comprar comida o bebidas antes que empezara el show. Echó un vistazo rápido a su izquierda, y vio que los músicos ya se habían posicionado en sus puestos enfrente del escenario. Eran necesarios solo para algunas escenas, pero Cherilly estaba contenta de que estuvieran presentes. Toda esa multitud reunida allí la hacía sentirse un poco nerviosa, a pesar de que todo esto había sido su idea. Casi todos los asientos estaban ocupados, y Cherilly sabía que había los suficientes para acomodar a toda la población de Ponyville. De hecho, el espectáculo estaría sometido a la mirada de varios ojos atentos. El escenario estaba dividido en secciones, con marcas que señalaban las ubicaciones. De esta manera, no necesitaba tiempo extra o ponis encargados de la puesta en escena para cambiar la decoración después de cada acto, reduciendo el tiempo de espera en los cambios de escena. A Cherilly le encantaba este sistema, porque de esa forma tendría una cosa menos de que preocuparse. Ella se dirigió a la izquierda del escenario, donde sus estudiantes estaban ocupados vistiéndose. Era un caos total, con partes de disfraz esparcidos por el piso como azúcar en un cupcake. En el centro de ese desastre estaban las Curie Mark Crusaders, como Cherilly ya había previsto. Le hubiera causado una gran sorpresa que todavía no hubieran provocado ningún problema típico de ellas. ¡Ey, ese es mi casco! Dijo Scutago a Sweetibel acusadoramente. El tuyo es ese de allá. No, ese no es mío. Respondió mientras se sacaba el casco de caballero y se lo pasaba a Scutago para que lo revisara. Este tiene un agujero para mi cuerno. ¿Ves? ¿Están seguras de que ese no es mi casco? Dijo Apple Bloom rascándose la cabeza. El rey lleva una corona. Gritaron al unísono. Cherilly suspiró y miró a los otros estudiantes. Silver Spoon y Diamond Tiara lo estaban haciendo muy bien, aunque lentamente, debido principalmente a que a cada rato gritaban y se admiraban mutuamente después de ponerse un accesorio sobre su ropa, y después de peinarse sus melenas. Snips, sorprendentemente, estaba listo y esperando. Supuso que se debía a que Snails estaba ocupado preparando la puesta en escena. Ella tenía la esperanza de que todo estaría ahí listo a tiempo, ya que ella había tenido la delicadeza de empezar con los preparativos mucho antes de que los ponis lo hubieran pensado siquiera. Ella había logrado conocer a todo este pequeño grupo con el paso de los meses, y estaba preparada para cualquier cosa. Nada podía salir mal hoy, ella había puesto todo su esfuerzo y dedicación como para ver todo el proyecto fracasar ahora. Ella sonrió mientras imaginaba la paz, el silencio, la tranquilidad y el alivio que sentiría cuando todo esto acabara. Muy bien, estudiantes, déjenme recordarles los pasos una vez más. Se escucharon varios suspiros de protesta por la habitación, pero Cherilly no podía tomar ningún riesgo con este grupo. Si olvidan sus líneas, simplemente improvisen o retomen desde el último punto que pueden recordar. Si el otro pony se salta algunas líneas, no intenten corregirlo. Recuerden, nosotros sabemos si algún pony se equivoca, pero el público no, siempre y cuando el diálogo sea lo más fluido posible. Las potrillas y Snips asintieron de nuevo, y Cherilly les regaló una sonrisa. Bien, prepárense. Tengo que hacer la apertura del show, así que estén listos sobre el escenario en no más de 10 minutos. Ella se alejó cuando los jóvenes ponis se dieron la vuelta, y Cherilly creía que podrían pelearse y retrasarse menos esta vez, pero eso solo era posible en su imaginación. El último de los potrillos que debía ver era Snails, a quien puso en la puesta en escena debido a su incapacidad absoluta para hacer incluso la más básica actuación. Todo lo que tenía que hacer detrás del escenario era esperar una señal y luego realizar una acción específica. También le había anotado todo en una lista que era bastante fácil de comprender, incluso para él.
Hasta ahora lo había hecho bien en las prácticas, pero nunca se podía estar completamente seguro. Ella le dio un par de recordatorios y él le aseguró que no la defraudaría, con esa sonrisa idiota en su cara. Cheryl suspiró cuando regresó al escenario principal, sabiendo que tendría que volver a la parte trasera en algún momento. Ella se alegró al ver a los otros ponis reunidos y en sus posiciones al llegar allí. Todos ellos estaban sentados alrededor de una mesa con forma de U, la parte abierta mirando a la multitud. Apple Bloom estaba vestida como un pony de linaje real, una corona que brillaba en su cabeza y un manto que caía sobre sus hombros. A su derecha estaban las otras dos Crusaders, ambas vestidas con armaduras algo exageradas. Sweetie Belle tenía una armadura tan blanca como su pelaje, mientras que Scootaloo tenía una de color rojo brillante. Teniendo en cuenta la diferencia evidente de colores, Cheryl se preguntó cómo pudieron confundirse y ponerse un casco de otro color. Tenían un aspecto heroico y caballeresco en comparación con las dos ponis que estaban al otro lado de la mesa, y esa era la idea. El disfraz de Silver Spoon era negro, y el de Diamond Tiara era violeta oscuro. El diseño de sus trajes también era diferente. Ambas llevaban algo más parecido a un vestido de cortesano o de diplomático. Las ponis se lanzaban miradas cómplices entre ellas, y Cheryl no estaba segura si estaban metidas en su papel, o si la emoción natural de las Curie Mark Crusaders tenía algo que ver. El único pony que no estaba en el escenario todavía era Snips, pero tampoco iba a estar en la siguiente escena. Cheryl caminó hacia el lado izquierdo del escenario y se asomó entre las cortinas. El líder de la orquesta se dio vuelta inmediatamente al verla, y levantó una ceja inquisitivamente. Ella asintió con la cabeza y él le respondió de la misma manera. Volvió su atención a los músicos, la mayoría de ellos eran familiares o amigos de los actores. Cheryl se deslizó hacia detrás de las cortinas, al oír las primeras notas suaves flotar en el aire. En el momento en que ella volvió al centro del escenario, la música había aumentado su volumen y podía ser escuchada por todo el teatro. Las conversaciones murieron lentamente mientras los ponis se acomodaban en sus asientos. Cheryl miró arriba y vio a Snell saludándola tímidamente. Por suerte estaba en el lugar correcto entre las luces. Los asistentes, prestando atención a la música, bajaron poco a poco las luces del teatro hasta que se apagaron. El ritmo de la música aumentó y la sensación de anticipación se intensificó. Hasta que, de repente, las cortinas se abrieron parcialmente, acompañadas de un redoble de tambor. Ella caminó alejándose de las cortinas, mientras Snell se encendía una luz y la apuntaba, bañándola en un haz de luz que la seguía. A pesar de que las cortinas estaban levemente abiertas, la oscuridad detrás de Cheryl no le revelaba nada a la audiencia. La música se detuvo y la voz de ella se escuchó muy clara, atravesando la enorme sala gracias a la acústica perfecta. Yeguas y sementales, es un gran placer para mis estudiantes y para mí darles la bienvenida a nuestra obra. Todos trabajamos muy duro estos últimos meses, y esperamos que disfruten tanto como nosotros disfrutamos preparando esto para ustedes. Hay una cosa de la que estoy segura. Esta será una noche que nunca olvidarán. Cheryl sonrió ampliamente. Era justo el tipo de apertura que cualquier pony podía esperar, pero estaba segura que esa última frase podía llegar a ser cierta en más de un sentido. Y ahora, sin más preámbulos, me siento orgullosa de introducirlos. Realizado en Ponyville por primera vez en la historia. Reginald del Astuto. La música apareció con esas últimas palabras mientras ella desaparecía detrás de las cortinas, y siguió hasta el lado derecho del escenario, ya que las mismas se estaban abriendo. La música murió nuevamente, la luz de Snell se apagó y las luces principales del teatro permanecieron encendidas, iluminando suavemente la escena. Cheryl podía escuchar la obra empezar cuando bajó por las escaleras para llegar a la parte de debajo del escenario. El tamaño del escenario era impresionante, pero la parte inferior era simplemente increíble. Había mucho espacio para instalar todo tipo de dispositivos para preparar cualquier obra, y el lugar estaba tan aislado que uno podía trabajar tranquilamente sin molestar a los actores arriba del escenario. Una vez ella golpeó un soporte de acero con un tubo de metal durante un ensayo, solo para comprobar si sus estudiantes podían oír el ruido. Ellos no lo oyeron. Ella siguió su camino, entre las vigas que soportaban el escenario y los diversos accesorios y dispositivos que se guardaban allí, en dirección a una esquina. Finalmente llegó al pie de unas escaleras de madera, que la condujeron a un nivel medio entre el escenario y el área debajo de él. Por lo tanto, solo su cabeza se asomó por encima del suelo del escenario.
Desde allí podía ver la obra desde el mismo lado donde estaba el público, sin que nadie de la audiencia pudiera descubrirla debido a la forma en que la esquina fue construida. Desde el punto de vista del público parecía una caja ligeramente elevada. Durante algunas actuaciones un ayudante se sentaría aquí para recordar a los actores sus líneas si se les olvidaban, pero el guión de esta obra no era tan complicado, y ellos nunca realizaron los ensayos sabiendo que podían recurrir a un ayudante. Cheryl Lee no quería que alguno de ellos supiera que se encontraba allí. Ella trató de retomar el hilo de la trama, ya que era evidente que se había perdido una parte del acto en su camino. Le pareció que la obra estaba bastante adelantada, pero Cheryl Lee no sabía si se debía a que ellos se habían apurado o saltado algunas líneas, o si ella había ido a un paso más lento de lo que creía. Ella negó con la cabeza. No importaba. Esta escena no era importante para ella. Una sonrisa se extendió por su cara mientras se sentaba a mirar, esperando a que llegaran a la parte que ella deseaba. Apple Bloom puso un casco sobre la mesa mientras miraba dramáticamente, primero a la izquierda de la mesa y luego a la derecha. Todo esto no tiene sentido. Todavía debemos ponerle un alto a Reginald el astuto, y no importa quién o cómo va a hacerlo. Dijo ella, haciendo todo lo posible para suprimir su acento. Ella era probablemente la que mejor recordaba sus líneas, simplemente porque al memorizarlas se le hacía más simple evitar su acento sureño. Tan pronto dejaba escapar las últimas palabras, su acento volvía y con más fuerza. Sonaba extraño saliendo de la boca de un rey, sinceramente. Pero mi rey, yo sostengo que la violencia no es la respuesta. Dijo Silver Spoon. Si usted deja a su consejero real y a mí buscar una solución diplomática, entonces estoy segura que... No. Interrumpió el rey. ¿Crees que no sé lo que sucede cuando les doy la espalda? Ustedes dos se quedarán aquí. Sir Lancelot, el valiente, yo encomiendo esta tarea a usted. Encuentre a ese villano y tráigalo de vuelta aquí, así podrá enfrentarse a mi juicio. Decretó ella mientras se inclinaba sobre la mesa, apuntando con su casco a Scutalu antes de volver a su asiento. Solo déjemelo a mí. Voy a traerlo aquí pateando y gritando. Dijo Scutalu mientras levantaba un casco triunfal en el aire, ignorando por completo el guión y sus líneas. Afortunadamente su improvisación era válida, probablemente por esa razón las potrillas no podían escuchar a Cheryl y rechinar sus dientes detrás del telón. Scutalu se levantó y se inclinó ante su rey antes de alejarse unos pocos pasos de la mesa y darse la vuelta. Las luces se apagaron por un período corto, y cuando volvieron a encenderse solamente Scutalu estaba en el escenario, la mesa del rey había desaparecido y había menos iluminación sobre esa zona que antes. Además, Scutalu ahora portaba una lanza blanca, que sostenía con una de sus alas. Ella comenzó a caminar por el escenario, siguiendo un camino en torno a algunas piezas decorativas y soportes. Estas son las tierras salvajes, sin duda. Entonces, ¿dónde podrá estar ese bandido de Reginald? He oído que es astuto como un zorro, y tan cierto como eso, él nunca va a poder burlar a alguien como yo. Diciendo esto, Sir Lancelot se acercó a una parte del escenario que obviamente representaba una montaña con una entrada a una mina. El fondo decorado desempeñaba el papel de la montaña, mientras que la mina no era más que una pequeña construcción sobre el escenario, expertamente fabricada. De pronto, una pequeña figura encapuchada emergió, vestida con una túnica negra. Su rostro estaba oculto por la capucha, pero podía deducirse fácilmente que era Snips al ver su estatura y por ser el único que no había actuado hasta ahora. El recién llegado casualmente caminó por el mismo camino donde se encontraba Sir Lancelot, y no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran frente a la mina. Alto. Por órdenes del rey yo, Scudut, Egen, Sir Lancelot, he venido a detenerte, Reginald el astuto. ¿Eres él, acaso? Dijo Scutalu con una voz más fuerte que lo necesario. Oh, no, noble caballero. No soy más que un simple ermitaño, que vive en esas montañas. Respondió la figura encapuchada señalando las montañas en la distancia. Scutalu hizo un gesto burlón y levantó su barbilla. Una cosa tan pequeña como tú no sería un gran desafío para mí. Parece que una simple y suave brisa de verano te haría caer. Ahora dime rápido, simple alma, si quiero encontrar a Reginald, ¿a dónde debo dirigirme? Ah, usted es un ser muy afortunado, señor caballero. El villano que busca se refugia en esta misma cueva. El pony de la túnica señaló con su cabeza la entrada a la mina.
¿Aquí? ¿Estás seguro? Preguntó el caballero valiente al mirar el oscuro interior. Por supuesto, ¿por qué le mentiría? Es conveniente que deje su lanza aquí, hay una gran cantidad de pasajes estrechos adentro. La potrilla lanzó al desconocido una mirada escrutadora, luego miró al público y se encogió de hombros. Ella colocó su lanza sobre unas rocas y se acercó a la entrada. Si no se encuentra aquí, volveré para patear tu flanco. Dijo Scutalu, nuevamente improvisando. Tan pronto se adentró en la oscuridad, Snips se movió rápidamente y apartó una roca revelando una palanca antigua oculta, no muy distinta de las que se utilizan para cambiar la dirección de las vías férreas. ¡Ey! Es un pasaje sin salida. ¿A qué estás jugando? La voz de Scutalu hizo eco desde el interior de la caverna. Al escucharla, Snips tiró de la palanca, y una puerta metálica se cerró de golpe sobre la entrada. El casco en la cabeza de Scutalu brilló al reaparecer y mirar los barrotes de metal enfrente de ella con un asombro falso. Empezó a sacudirlas violentamente con sus cascos. ¿Qué clase de engaño es este? Déjame salir en este instante, o la justicia del rey Golden Crown descenderá sobre ti, quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Eres más ingenuo de lo que pensaba, Pony Justiciero. Por supuesto, soy yo, Reginald el Astuto. Anunció Snip sacándose la capucha para revelar su rostro. ¿Crees que yo no sabía que uno de ustedes iba a venir a atraparme eventualmente, o que no sería capaz de reconocer al gran Sir Lancelot, el más valiente de todos los caballeros del reino, cuando se presentara en mi puerta? Tu coraje ahora se convirtió en tu perdición. Agregó seguido de más risas. Sir Lancelot golpeó la puerta de metal y trató de levantarla sin éxito. Demonio. Malvado, abominable, miserable. Cuando salga de aquí, rebanaré tu cabeza. Reginald el Astuto se detuvo un momento y colocó sus dos cascos sobre la palanca una vez más. Entonces es una suerte que no puedas salir de ahí, nunca más. Bajó la palanca y de pronto un gran estruendo se oyó por todo el teatro. La orquesta inició una impresionante exhibición de instrumentos de percusión. Sir Lancelot, al igual que el público, retrocedió y miró a su alrededor con temor hasta que se perdió de vista dentro de la mina. Hubo un fuerte ruido cuando una nube de polvo surgió de la cueva. Una vez que se dispersó y la música cesó, el público pudo volver a ver la entrada de la mina, pero la puerta de metal ahora estaba bloqueada desde adentro por una pared de piedras y escombros. Snip simplemente tomó la lanza del caballero con sus dientes y se alejó, las luces del escenario murieron gradualmente y las cortinas se cerraron. El público permaneció en silencio, sorprendido por el repentino acontecimiento, pero de repente empezaron a conversar sobre el desarrollo de la obra hasta el momento. La única pony que tenía una opinión negativa era Rainbow Dash, quien pensaba que era una locura matar al personaje principal y sacar de escena a la actriz más talentosa del grupo tan rápido. Cheryl dejó su escondite en la esquina y se dirigió nuevamente a la parte baja del escenario. Ella siguió el sonido de unos quejidos débiles, que se ubicaban directamente debajo de la mina. Ella no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que todo el trabajo realizado los últimos meses finalmente iba a dar sus frutos, y su mente se llenó involuntariamente con los recuerdos de cómo había comenzado todo. Y ese es el origen de Equestria. Cheryl concluyó su pequeña lección de historia. Ella se alejó del pizarrón y miró la clase. Se sorprendió al darse cuenta que la escena que se presentaba ante ella todavía se sentía extrañamente desconocida. Desde que la asamblea había decidido cambiar los grupos y ponerla a cargo de los potrillos y potrillas que necesitaban un poco de atención especial, las cosas se habían tornado cada vez peor. Por supuesto, estaba acostumbrada a despedirse de los estudiantes a fin de año y dar la bienvenida a los nuevos al volver a comenzar las clases. Pero a pesar de eso, ser responsable de un grupo nuevo sin previo aviso no le gustaba en absoluto. Especialmente este grupo, pensó Cheryl mientras apretaba los dientes con una frustración pura. Era bastante evidente que ningún potro o potrilla en el aula había escuchado siquiera una sola palabra de lo que había dicho, como siempre. Sweetie Belle y Scutalu estaban conversando en voz baja, mientras que Silver Spoon y Diamond Tiara estaban ocupadas admirando sus joyas mutuamente en lugar de concentrarse y prestar atención a la clase. En las filas de atrás, Snips y Snell se estaban riendo de algo que solo ellos podían encontrar divertido.
Repentinamente una sonrisa se dibujó en la cara de Cheryl y al percatarse que había, de hecho, una sola potrilla que parecía haber prestado atención. Oh, Apple Bloom. ¿Te importaría explicarle a tus compañeros desatentos la importancia del ciclo del día y la noche? Preguntó Cheryl tan alegre como pudo. Para su gran sorpresa y desagrado, Apple Bloom saltó en su asiento al escuchar su nombre y miró a su alrededor con pánico. Oh, sí, supongo que puedo, decirlo. Dijo Apple Bloom mientras se rascaba la cabeza. La noche y el día son importantes porque si solo existiera uno de ellos, Celeste y Luna podrían ponerse muy tristes. Concluyó con una sonrisa, levantando un casco como diciendo eso es todo, ¿verdad? Cheryl apretó los dientes una vez más. Claro que sí. La única alumna que había estado prestándole atención no había entendido ni una palabra. Apenas Cheryl abrió la boca para responder con un reproche, Scootaloo intervino en voz alta. Eso es estúpido. En serio, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar una explicación tan ridícula como esa? Señaló con su casco a Apple Bloom. Como si tú pudieras responder mejor. Estoy segura de que ni siquiera sabes de lo que estamos hablando. Replicó Apple Bloom cruzándose de cascos al pecho. ¿Así? Entonces, ¿por qué tuve la mejor nota en el último examen? Todos saben que te copiaste. No. Sí. No. Sí. Niñas. Gritó Cheryl. Este no es el momento ni el lugar para tener una discusión sin sentido. Están aquí para aprender y prestar atención. Y eso va para todos, sí, también para ustedes, Diamond Tiara. No me mires tan sorprendida. Ella hizo una pausa examinando con la mirada a cada potro y potrilla, hasta que todos se tranquilizaron por una vez. Yo pensé que el tema de la clase de hoy resultaría interesante para ponis jóvenes como ustedes, que fueron testigos del regreso de la princesa Luna, un acontecimiento histórico importante que arroja mucha luz sobre la historia y los orígenes de nuestro país. Oh sí. Interrumpió Apple Bloom. Ella estuvo atrapada en la luna por 1000 años, ¿verdad? ¿La luna? Resopló Scootaloo. Eso es imposible. Ni siquiera Rainbow Dash puede volar tan alto. Además, ¿qué comió durante esos 1000 años? La luna no parece tener césped mirándola desde aquí. Al escucharla, Apple Bloom permaneció extrañamente en silencio, reflexionando sobre el asunto. Ella podría comer queso, ¿no? La luna está hecha de ese material. Oh, sí lo está. En eso, la serena voz de Sweetie Belle se hizo presente. Lo siento, Apple Bloom, pero tengo que darle la razón a Scootaloo. La luna no está hecha de queso. Llegado a este punto, los demás potrillos habían vuelto prácticamente a sus propias actividades de nuevo. Cheryl golpeó suavemente su cabeza contra el pizarrón, se sentía completamente perdida. No tenía idea de cómo nos podría hacer pensar a estos potrillos. Dejó de cuestionarse esto al oír la voz calmada de Sweetie Belle, y sus orejas se alzaron mientras la escuchaba. Tal vez por lo menos una de ellas podía decir algo coherente. No puede estar hecha de queso, porque si fuera así, Luna tendría que haber dejado un gran agujero al comer. Oh, claro. Dijo Apple Bloom con la comprensión brillando en sus ojos. Eso tiene bastante sentido. No. Gritó Cheryl dándose la vuelta. No lo tiene. No tiene ningún sentido en lo absoluto. La luna no está hecha de queso porque, ¿saben qué? Olvídenlo. Clase terminada. Tienen el resto del día libre. Vamos. Señaló violentamente la puerta, no podía confiar en sí misma para tratar de mantener la calma en compañía de estos potros y potrillas imposibles por más tiempo. Ella creía que podría empezar a romper cosas si continuaba así. Todos los estudiantes del salón de clase se levantaron rápidamente de sus bancos, y fueron galopando hasta la puerta. ¿Qué le pasa? Preguntó Scootaloo al salir afuera, cuando ellos ya estaban bastante lejos del oído de Cheryl. ¿Quién sabe? Dijo Apple Bloom encogiéndose de hombros. De pronto oyeron cristales rompiéndose en el aula detrás de ellas. Ambas miraron por encima de su hombro, se miraron, se encogieron de hombros y continuaron su camino. Cheryl paseaba a lo largo y a lo ancho de su sala de estar sin descanso.
Pedazos de madera astillada cubrían el suelo, desde donde su mesa había estado y atravesando todo el camino hasta la cocina, donde uno podía vislumbrar lo que posiblemente era una de las patas de la mesa. Fragmentos de porcelana y arcilla seca estaban esparcidos por doquier, y el lugar en general parecía haber sido arrasado por un huracán. O dos. Cheryl dejó de caminar por un momento, pero solo para poder darle un par de buenas patadas a los restos de mueble de la sala. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que esos ponis se comporten. Gritó frustrada. Y esto, de hecho, era el origen de toda esta cuestión. Desde que había obtenido su Curie Mark, ella fue capaz de sacar lo mejor de los ponis y verlos florecer, verlos crecer. Sin embargo, ahora tenía a su cargo a un montón de potros y potrancas con quienes trabajó durante más de 6 meses, y no habían aprendido absolutamente nada. Ni una sola cosa. Ella se había tragado sus preocupaciones, que la mantuvieron despierta todas las noches. Ella yacía retorciéndose y girando mientras se preguntaba si ella estaba perdiendo su virtud, si estaba perdiendo su don. Ella se pasó horas y horas en la biblioteca de Twilight Sparkle, con la excusa de tener que buscar material de lectura para interesar a sus estudiantes. Cuando Twilight se dio cuenta de que ya había visto todos los libros relacionados con las Curie Mark, Cheryl le había dicho que estaba concentrada en aliviar las preocupaciones que tenían 3 de sus alumnas, las autoproclamadas Curie Mark Crusaders. Pero eso no era cierto, la verdadera razón era una única pregunta que persistía en la mente de Cheryl. ¿Su Curie Mark estaba equivocada? ¿Es posible que nunca fuera tan buena con la enseñanza como ella pensaba? ¿Podía ser que solo le había tocado trabajar con potros y potrancas más fáciles anteriormente? ¿O es posible que una Curie Mark sea acertada al aparecer, pero que su talento se malogre con el tiempo? Estas preguntas y muchas más llevaban a Cheryl a una sensación inequívoca de depresión. Vio que su paciencia disminuía cada vez más, y estaba perdiendo la fe en sí misma. Se le hizo difícil levantarse por las mañanas, y aún más difícil regresar a la escuela donde sabía que la estaba esperando un infierno. Las últimas noches estuvo despierta en su cama mirando el techo, preguntándose qué debía hacer para dejar todo atrás. En momentos como ese ella a veces giraba la cabeza para mirar el cuchillo de acero reluciente que había puesto en su mesita de noche, por si acaso encontraba ese momento breve de coraje que necesitaba para. Cheryl se acercó al enorme espejo en un rincón de la sala de estar. Este, sorprendentemente, se mantuvo intacto. Ella miró el reflejo de su Curie en el espejo. Esos rostros sonrientes parecían reírse de ella, burlarse de ella, menospreciarla por haber tenido el descaro de pensar que ella era buena en algo, buena en cualquier cosa. No. Gritó Cheryl levantando sus patas y estrellándolas contra el espejo, que se deshizo en 1000 pedazos bajo sus cascos, los restos se unieron al desastre del piso. Los ojos de Cheryl temblaron ligeramente mientras jadeaba y miraba por la ventana, a su jardín salvaje y con mucha vegetación. Normalmente estaría bien cortado y lleno de hermosas flores en esta época del año. Pero con sus crecientes momentos de depresión y sopor. Por no hablar de todas sus visitas a la biblioteca, ella no pudo atender a su jardín como le hubiera gustado. Enredaderas y maleza ahogaban a sus flores que había plantado hace mucho tiempo, sofocándolas y sacándoles lentamente la vida. Ella miró primero su jardín, luego su Curie Mark, y luego su jardín una vez más. Y de pronto todo se aclaró, todo tenía sentido. Ella no era una terrible profesora, ¿o no? Ella tenía un don, un gran talento, que siempre había tenido, y ella no lo había perdido. Ella nunca lo perdería. Sin embargo, su jardín, su clase, estaba cubierto por enredaderas y maleza. Maleza que debían ser eliminadas, si quería que las flores volvieran a crecer. Enredaderas que debían ser cortadas y sacadas de raíz, si quería volver a tomar sus responsabilidades como profesora seriamente. Ella se sentó tranquilamente mirando por la ventana la caída de la noche, las estrellas y la luna iluminando la oscuridad lo suficiente para que ella pudiera ver. Pensó en lo que debía hacer a continuación, lo que podía hacer. Ella se dio cuenta que los planes que estaba maquinando era lo mejor y eventualmente salvaría más vidas de las que arruinaría. Pero algunos ponis, sobre todo las familias de las malas hierbas que había identificado, no lo verían del mismo modo. No serían capaces de comprender la verdad del asunto, no de la manera en que ella lo hizo. Así que tenía que ser sutil. Ella tenía que ser astuta. Y sin embargo, algo dentro de ella no quería que todo esto se hundiera en el silencio de la noche. Ella deseaba un show. Ella deseaba un espectáculo.
Quería demostrar a todos en Ponyville de una vez por todas la gran profesora que ella era, y asegurarles que ella podía enfrentar cualquier problema que se presentara a la hora de educar a los más pequeños. Incluso si esos pequeños eran el problema. Ella luchó contra sus objetivos aparentemente contradictorios por un rato, antes de finalmente recibir una nueva epifanía, otra idea gloriosa. Creo que... Susurró en la oscuridad mientras lentamente tomaba el cuchillo de la mesita de noche y lo sostenía en alto enfrentándolo a la luz de la luna. es hora de una nueva obra escolar. Ella comenzó a reírse cuando todos sus miedos, dudas y otras emociones siniestras emergieron en un vórtice de locura. Ella tomó una imagen enmarcada del escritorio al lado de ella. La foto había sido tomada antes de este mes, era la foto obligatoria del profesor con su clase que se hacía todos los años. Ella la sacó del marco y encendió una de las velas de la sala, sorprendida de que aún tuviera una que no estaba rota. Cuando la pequeña llama iluminó la sala, colocó la foto cuidadosamente sobre la misma. La llama se volvió más brillante y comenzó a consumir la foto, lamiendo los cascos de los potros y potrancas a quienes había capturado la cámara. Y por primera vez en 6 meses, Cheryl G no pudo evitar sonreír. Wow. ¿De verdad llegaste hasta aquí? Si es así, no olvides darle like si te gustó y suscríbete si quieres seguir escuchando más de esta historia. Muchas gracias por su visita y esperamos que nos podamos ver en el siguiente video.